Los consumidores más informados toman las mejores decisiones. Alimentos Conciencia, con la doctora Carolina Natalí Reséndiz Nava. Ocho de la noche con 35 minutos y bueno, ya tenemos enlazado en vía Zoom a la doctora Carolina Reséndiz, quien como todos los jueves nos viene a dar información de valor con esta colaboración de Alimentos Conciencia. Doctora, muy buenas noches. Hola chicas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio que nos está acompañando a través de los distintos medios, Televisión Universitaria, Radio UAC y todos nuestras redes sociales, ¿no? Muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con un poquito con el incremento de los precios en los alimentos. Y más que abordar las razones en esta colaboración, quiero darles algunos aspectos importantes sobre cómo intentar disminuir pues este gasto que se genera en la adquisición de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, creo que muchos de nosotros, los que nos están escuchando, hemos notado el incremento gradual y a veces no tan gradual del costo de nuestros alimentos. Y creo que esto tiene varias razones, ¿no? Una de ellas es precisamente las situaciones de inseguridad que estamos atravesando, estos robos a los camiones, las extorsiones a los comerciantes, a los distribuidores de alimentos. Entonces, obviamente, todo esto genera un costo extra para la comercialización de los alimentos. En esta ocasión me gustaría abordar, porque bueno, eso es, yo creo que da para más temas en colaboraciones, la cuestión de inseguridad y cómo eso impacta en el costo de los alimentos. Creo que valdría la pena abordarlo en otra colaboración. Sin embargo, en esta ocasión me quiero centrar en algunos consejos, algunos puntos importantes para nuestra audiencia, la cuestión del almacenamiento de nuestros frutos y cómo podemos hacer para reducir o minimizar estos desperdicios y por ende pues mejorar nuestra economía, ¿no? Entonces, creo que para comenzar voy a definir o cerrar esta área del conocimiento que tiene que ver con la maduración de los productos hortofrutícolas. Entonces, quisiera que el primer punto que quede muy claro para nuestra audiencia y para su conocimiento, por si no lo sabían, los frutos, una vez que son cosechados de la planta o del árbol de donde han crecido, han madurado, pues una vez que son cosechados, estos frutos siguen teniendo vida, siguen estando vivos, siguen llevando a cabo procesos metabólicos, procesos de respiración, reacciones químicas, etcétera. Entonces, no, una vez que estos frutos son cortados, no significa que estos frutos mueran, sino que en este tejido, en estos frutos, se siguen llevando a cabo reacciones metabólicas. Ese es el primer punto que me gustaría que quedara claro para toda nuestra audiencia. Y si me ayudan con la imagen que les tengo preparada, por favor. Bueno, entonces, ahora que ya saben que todos los frutos están vivos, el siguiente punto que me gustaría que quedara claro es que las frutas se pueden agrupar en dos grandes grupos: los frutos que son climatéricos y los frutos que no son climatéricos, o los frutos no climatéricos. Entonces, dentro del primer grupo, que corresponde a los frutos climatéricos, estos frutos climatéricos tienen la particularidad de que pueden continuar su proceso de maduración aún después de ser cosechados. Es decir, después de que son arrancados de la planta o del árbol o que son cosechados, pues estos frutos siguen llevando a cabo sus procesos de respiración a través de una hormona de maduración que se llama etileno. Entonces, estos frutos tienen la característica de producir altas tasas de etileno, lo que genera esta aceleración en su proceso de maduración. Por otro lado, los frutos no climatéricos no tienen la capacidad de llevar a cabo o continuar su proceso de maduración una vez que son tomados del árbol o de la planta en donde crecieron. Entonces, esta característica de no producir etileno y no ser sensibles al etileno, pues hace que una vez que son arrancados del fruto, permanecen con ese color, con ese aroma, con esa consistencia
y pues con ese sabor, ¿no? Entonces son tomados, son arrancados de la planta y no continúan su proceso de maduración ni en la distribución ni en nuestros hogares. Dentro del primer grupo de frutos, que son los climatéricos, que son los que sí maduran después de ser cosechados, tenemos a los aguacates, a la manzana, al plátano, a los duraznos y a los tomates o jitomates, como los conozcan. Estos frutos en conjunto pues tienen esta particularidad, ¿no? de madurarse, producir grandes cantidades de etileno, que es la hormona responsable del proceso de maduración. Por otro lado, los frutos no climatéricos, que son básicamente los cítricos, la naranja, el limón, la lima, por otro lado la piña, las uvas, las fresas y en conjunto todo lo que conocemos como bayas o como berries, que son los arándanos, las frambuesas, las zarzamoras. Todos estos frutos, una vez que son arrancados de la planta, ya no continúan o continúan en muy bajas tasas su proceso de maduración porque no son sensibles a la hormona del etileno. Entonces, una vez que tienen este conocimiento, que nuestra audiencia conoce estos dos grupos, grandes grupos de frutas, las climatéricas y las no climatéricas, pues espero que con esto se respondan varias cuestiones. Después, quisiera darles algunas recomendaciones que tienen que ver con el almacenamiento para que los frutos en nuestro hogar pues nos duren un poco más, ¿no? Y eso pues con el objetivo de disminuir nuestro gasto económico y disminuir el desperdicio de alimentos. Esta información que les estoy dando pues es precisamente con ese fin, con ese objetivo. El primer punto importante es que se recomienda comprar los frutos climatéricos cuando aún no están en su completo estado de maduración. Es decir, los aguacates, los tomates, las manzanas, los plátanos, se recomienda que los compremos cuando aún no están completamente maduros, porque en nuestra casa, en nuestro alacena, en nuestro refrigerador, pueden llevar a cabo este proceso de maduración y así evitamos que se deterioren más rápido o que se nos echen a perder más rápido y desperdiciarlos. También lo que se recomienda es que si se quiere acelerar el proceso de maduración de algunos otros frutos climatéricos, lo que se recomienda es que se almacenen cerca de los aguacates o de los plátanos, que son los frutos que generan o que sintetizan las mayores concentraciones de etileno. Entonces, no sé si les ha tocado que cuando quieren que un aguacate se madure mucho más rápido, pues lo acercan a los plátanos o lo pueden envolver en periódico incluso, y esto hace que precisamente el etileno, que es un gas, se concentre. Entonces la concentración del etileno pues va a hacer que se maduren estos frutos muchísimo más rápido. La otra recomendación es no almacenar los frutos climatéricos, es decir, los frutos que producen esta hormona, este etileno, cerca de las hortalizas de hojas verdes. Y eso tiene una razón de ser. La principal razón es que este etileno, al entrar en contacto con con hortalizas de hojas verdes como las lechugas o las acelgas, este etileno puede ocasionar un daño en el tejido. Entonces puede haber coloraciones indeseables, manchas, puede haber sabores, olores desagradables y por lo tanto pues ya no van a ser apetitosas y posiblemente ya no vamos a querer consumirlas. Entonces no se recomienda que estos frutos o estos grupos de frutas climatéricas se almacenen en cercanía con las hortalizas de hojas verdes porque a pesar de que no las deterioran, sí las pueden dañar y ya no las pueden hacer agradables al consumidor. Entonces, eso es lo que se recomienda, no almacenarlas de cerca. Entonces, con todos estos consejos y este conocimiento de estas frutas, cómo se agrupan en base a su maduración, pues esperaríamos que la población tome pues decisiones en cuanto al almacenamiento, en cuanto a la compra de sus frutas y el almacenamiento de las mismas junto con las hortalizas para poder aumentar su vida de anaquel, que les duren más en la alacena,
en sus casas y con esto pues disminuir el desperdicio y disminuir pues este gasto, ¿no?, económico que se genera a partir de nuestra adquisición de los alimentos, que pues ahorita creo que va cada vez en incremento, lo hemos observado en el mercado, en los supermercados, y pues estas serían algunas opciones acerca de cómo almacenarlos. Muchísimas gracias, doctora, como todas las noches de jueves, información súper relevante para cuidar nuestra alimentación y en este caso, pues los alimentos nos duren más, podemos conservarlos de mejor manera y como dices, pues el desperdicio disminuya. La esperamos el siguiente jueves con muchísima más información interesante. Nos vemos, un abrazo, hasta el próximo jueves.